Claro que y sí. esto también lo vamos a conversar, adivina con quién. ¿Con quién? Con David Pino, que ya está con nosotros. David Pino, conductor de Criollísimo, del blog La Lima, Lima la Única, y muy conocedor de la historia de no solamente de Lima, sino de todo nuestro país. Y hoy creo que en Criollísimo también le van a rendir homenaje a Alicia. Alicia, ¿cómo está, David? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, hoy es un día muy especial para los que nos encanta la música criolla, porque es cumpleaños de la maestra Alicia Malvina, cumple 80 años, y como tú muy bien lo dijiste, es estas pocas personas que todavía, a pesar de una edad en la que muchos ya se van a sus cuarteles de invierno, ella sigue pues muy vigente, ¿no? Difundiendo nuestra música. Ella fue una estudiosa de la música desde muy joven. Siempre los biógrafos coinciden en que ella pues se rodeó de gente mayor, de la que aprendió mucho, por cierto, ¿no? Claro, o sea, y tuvimos muy buenos criollos, muy buenos exponentes de nuestra música. Entonces, cada uno que iba saliendo se iba nutriendo, ¿no? Del antiguo, y iban, y iban teniendo al inicio una mezcla de lo que había aprendido, por ejemplo, de repente yo de Marcela, pero luego yo iba marcando ya mi propia personalidad. Una época de oro, ¿no? Musical. Eso justamente se iba a mencionar, la época en la que ella surge, en 1956, es la época de oro de la música criolla. Claro. Estamos hablando de una generación de la década del 40 que ya había cimentado en el gusto popular la música criolla, no solamente en la radio, con conciertos, con giras internacionales, con entrevistas. Entonces ella llega en la década siguiente, los 50, sin duda pues con ya todo este legado, ¿no? Que ella que tenía que mantenerlo en alta, por supuesto, y lo hizo de gran manera. Y aparte, Marcela, 1956, esa época, las mujeres la tenían muy dura. ¿Cómo? En el sentido de que progresar para una mujer en un país machista donde todo lo manejaba el hombre, y que una mujer sobresalga, que cante, que esté en una peña, era muy mal visto. Sí, son épocas, en realidad, son épocas de cambio, porque si bien es cierto lo que tú dices, efectivamente, el tema de la mujer siempre ha sido un personaje muy relegado en los cargos dirigenciales, en la historia, ya en los 50 realmente, justamente en el gobierno de Odría, gracias a la esposa de Odría, hay que mencionarlo, es que se van a empezar a ganar derechos. Y así es como las mujeres van a empezar, por ejemplo, a ganar el derecho al voto, también a poder desempeñar cargos administrativos en el gobierno, bueno, educadoras ya había desde siempre, pero es una época de cambio. Yo considero una propuesta es que justamente he puesto esta playa de artistas femeninas, nuestra música, que calaban hondo en el gusto popular, fueron también cimentando o marcando ese camino para que la mujer se haga presente en nuestra cultura, en la sociedad. David Pino, entremos de lleno a nuestro tema. Estamos, ya hace aproximadamente 15 días, el presidente de la República y algunos ministros, y esto lo habíamos comentado con Marcela, han empezado el tema de empezar a lanzar los preparativos y el programa para el Bicentenario. De cara al Bicentenario. No, de cara al Bicentenario. Y hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los grandes chefs que tenemos, Carlitos Holsen, con el tema de la comida del Bicentenario. Pero estamos ahora, todo el mundo, tú escuchas ahora el Bicentenario, Bicentenario, Bicentenario. Pero, ¿cómo llega Lima al Bicentenario? ¿Debe llegar Lima al Bicentenario? Mira, ¿Y cómo llega? Realmente hay una crisis de valores culturales, patrimoniales, valores cívicos. Yo creo que aquí en 3 años tenemos que empezar desde ya, o sea, ¿no? Para poder cambiar esto, porque la destrucción del patrimonio se sigue dando, y muchas veces con el aval del Estado, y me refiero puntualmente al Ministerio de Cultura, que no está haciendo tal vez el trabajo para el cual esa organización pues surgió, que es defender nuestro patrimonio. Hace poco ha habido escándalos orientados al tema del Dakar, ¿no? Con funcionarios del Ministerio de Cultura que han renunciado, ¿sabe? Que hagan reorganización. Pero es que siempre tenemos que hacer eso, siempre tenemos que esperar que algo pase para declarar algo en reorganización. La cosa tiene que cambiar desde ya. Es que es en todo, ¿eh? Es en todo. En todo nivel. En todo nivel. Estaba, en la mañana estaba viendo una noticia terrible donde una madre le decía, estaba comentando, siendo entrevistada, que habían tratado de secuestrar a su hija. El tipo había tratado de llevársela en su cara y ella le dice, es mi hija, señor. Niña, y le hablaba y la jalaba a la niña,
han intervenido los vecinos, le han dado duro al tipo, ella ha ido a hacer la denuncia y la policía le ha dicho, bueno señora, de todas maneras no creo que prospere su denuncia. ¿Pero por qué? Porque no la secuestró. Estamos viviendo una Porque crisis no de valores. la secuestró. O sea, necesitábamos esperar que la secuestrara, Que que le la pase matara, algo, que la sí. violara. Lo mismo, necesitamos esperar a que se ocurra, caiga el que se patrimonio, que se caiga incendies una las casa personas, que lo en el pinten, centro de o Lima. lo pinten, ¿no? Que venga el Dakar y te destruya pues No. monumentos. No. ¿Recuerdas que estábamos conversando con un arquitecto que lo que nos comentó del centro histórico de Lima, que le digo, he pasado desde hace 5 años que regresé a mi país y he pasado por un muro por ahí, por el centro, donde dice, cuidado, no caminar por acá, pared a punto de Riesgo caerse. colapso, sí. Hace 5 años. Sí. Cuidado, no y yo cuando paso con el carro pasa así, ay, se me va a caer porque yo creo lo que me están diciendo. Pero ¿por qué, le comentaba a este arquitecto, no hace algo el Estado? ¿Por qué no reparan eso? ¿Por qué no vuelven a hacer ese edificio, esa casa, esos balcones bonitos? Me dice, no, el dueño no puede hacer nada porque ya es patrimonio histórico. Y el Estado no hace nada porque quiere que se caiga y ahí hacer viviendas. ¿Verdad? Sí, a ver si nos voltean un poco acá, perfecto. Entonces, David, estamos preparándonos. Chile, muchos ya han llegado a su bicentenario y lo han celebrado de una manera majestuosa, con una infraestructura impresionante, antigua. Colombia con Santa Marta, Chile con sus islas y con sus legados. Perú llega con balcones apuntalados, con casas destruidas, casas caídas, balcones que ya un sismo fuerte y se empiezan a caer, con huacas que sirven de basural. Entonces, ¿de qué historia estamos hablando? Bueno, ¿de qué 200 años podemos exacto, hablar? Exacto, ¿no? Lamentablemente, como tú mencionaste muy bien, hay un descuido, un abandono de lo que es lo que generalmente nos presenta al mundo, que es nuestro patrimonio, nuestro legado, que es milenario, no solamente de 2 siglos, tiene miles de años, ¿no? Como las huacas que tú mencionaste. Y esto nos remonta históricamente a una anterior fiesta similar, que fue el centenario, en la cual me parece que la vara quedó demasiado alta porque no se va a igualar ni el 10% de lo que se hizo en aquella ocasión, en la que se abrieron plazas importantes como la Plaza San Martín, que se abrió para aquella fecha, sí. Se inauguraron una serie de monumentos, ¿no? Hay que entender que también se coincidieron 2 centenarios, el de la Independencia y el de la Batalla de Ayacucho. Entonces, el año 21 y el año 24, ¿no?, del siglo XX, hubo una serie de obras, como por ejemplo los edificios de la Plaza 2 de Mayo, que hoy están abandonados, uno bueno ya está recuperado, pero se incendió, en fin, ¿no? Entonces, el gobierno ahora está más preocupado por sus temas políticos. Me parece que el tema del bicentenario ha pasado a segundo plano. Y si no fuera por noticias como el lanzamiento de la agenda del bicentenario, lo que se va a hacer, ¿no?, creo que nadie se entera. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué vamos a presentarle? ¿Qué vamos a presentarle al mundo? Porque yo creo que las celebraciones van a tener que ser, y yo me imagino, no Marcela, en las principales plazas de nuestro país. Plaza San Martín, Plaza de Armas, Plaza de Italia, Plaza 2 de Mayo, que hoy son asilo de fumaderos. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, un lugar emblemático como la Quinta Geri. ¿Cómo está? La Quinta Geri, te cuento, felizmente, en los últimos 2 años se están haciendo labores de voluntariado desde ciudadanos, no desde el gobierno ni la municipalidad, desde ciudadanos para mantenerlo. Puntualmente he publicado un video hace 2 días en la página de la Quinta, en la que vecinos de Lima, dejando sus cosas, dando lo más importante que es su tiempo, han ido, participan pintando senderos, pintando rejas, deseando que este lugar no se pierda. Yo creo que por ahí está la solución, que los mismos ciudadanos asumamos esto que nos corresponde, que es apropiarnos del patrimonio. Hay que pasar de la palabra a la acción, porque si esperamos que lo haga el gobierno o las municipalidades de cada distrito, realmente vamos a llegar al centenario y en realidad no va a haber. Pero no qué va a pasar triste, nada. David, qué triste, porque justamente por eso se elige, pagamos impuestos y de verdad que son muy fuertes con los impuestos a los menos. Marcela, a los más nunca se sabe si pagaron o no, todavía hay telefonías que no pagan. Se van porque ya no les han renovado contrato. Sí, no, y además... Pero deben, se van Exacto. perdiendo. Se van debiendo. No han pagado sus impuestos, pero los que deben de repente un poco o menos, ahí sí. En fin, Marcela, o sea, es igual. Tú dices una palabra muy interesante, que es muy triste, y yo también le agrego peligroso, porque muy triste porque perdemos parte de nuestra historia. Y peligroso porque mañana, ¿qué le vas a mostrar a las siguientes generaciones?
Pero Marcela, Marco, en todo caso la propuesta, porque realmente es deprimente, un poco desanimador hablar de esto, pero yo creo que la propuesta o el cambio está en lo siguiente, que es la educación. Hay que empezar desde ya. Educación en los colegios, los chicos tienen que conocer su legado patrimonial, su herencia, hay que sacarlos a las calles, llevarlos a conocer las plazas, los monumentos, los balcones. Los colegios, la currícula hoy contempla ir a huacas, ir a museos, lo cual no está mal, está bien. Pero ¿qué pasa justamente con lo que se está perdiendo? Que son los balcones, el patrimonio, que son los monumentos, hay que llevarlos. Primero eso, educación en los colegios, reformar la currícula escolar. La segunda propuesta es, con esto, ciudadanos más preparados van a saber elegir mejor sus gobernantes. Sí. ¿Por qué los gobernantes no proponen en su plan de trabajo el patrimonio? Porque nadie se los pide. ¿Y por qué nadie se los pide? Porque nadie le ha enseñado. Claro. Entonces hay que enseñar y hacer toda esa cadena. Solo así, Y pierdes un gran ingreso, ¿ah? imagínate, el por- Perú puede vivir de ese patrimonio. Por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿Cuántas huacas en todo Lima? Lo que te comentaba el otro día. comentábamos el otro día de las huacas. 373 huacas registradas, porque hay varias que pasan como montículos, Claro. ¿no? Pero que lamentablemente pues solamente creo que hablamos de 4 o 5 que se han podido poner en valor, y las demás, muy importantes. Por ejemplo, mira, te comento, hace unos días publicaron una fotografía de una huaca ubicada en Puente Piedra, que le habían hecho un grafito, una pinta, que es obviamente un atentado. Si eso lo hicieran en Machu Picchu, en Cusco, que es, digamos, la cara del Perú, el gobierno mira... Todo el porque mundo corre, ¿ah? porque es su Y da unas entradas. caja chica, pues. Claro, las entradas. da unas ¿Qué haría? entradas del- Todo hay escándalos, van presos. Pero esa huaca que han pintado también es inca, es contemporánea a Machu Picchu. Pero aquí han pintado y no pasa No nada. pasó nada. Entonces, la municipalidad de ese distrito no sí, dijo Puente Piedra, nada. ¿no? Y también el Ministerio de Cultura, que Y es el responsable de las huacas. Claro, el otro día por supuesto, conversábamos con La policía. Marcela y hablábamos sobre la similitud entre las culturas de México y la cultura Azteca, peruana. maya, Entonces, inca. México, que tiene los mismos problemas políticos que el Perú, no desvía sus ojos de mejorar y cuidar su patrimonio cultural, pero acá en el Perú estamos centrados en el tema político como si fuera lo único, o sea, al diablo la educación, al diablo la salud, los problemas de frontera, qué sé yo, solo lo político. Quedarse en el poder y todo eso. Es que en México, la diferencia, para Marcela, Sí, sí. es el tema educativo. En México trabajan mucho la educación en los colegios. Tienen su museo virreinal, por ejemplo, un periodo que ellos no rechazan. Aquí en Lima hay un museo virreinal, no, porque en el colegio te enseñan desde Atahualpa hasta San Martín, pasando 3 siglos y medio de historia. Y te das cuenta que hay muchísima gente que se llama Cuauhtémoc. Claro, Hay muchísima gente claro, que se llama Cuauhtémoc. con orgullo. Y con un orgullo, uno de los jugadores de México, ¿no? de México, Sí. de la selección, Cuauhtémoc Blanco, hay mucho nacionalismo, pero del bueno, ¿no? ¿Y qué pasa también en México? El gobierno también apoya mucho, pero ¿sabes de qué forma? Encuentran 2 ladrillos ahí que han sido de la cultura azteca o maya, reconstruyen toda la pieza, hacen la pirámide y va el turismo. Exacto. Entonces aumentas más turismo y tienes turismo acá. En México es más, hay un museo también al costado, no han podido tirar la catedral, porque bueno, pero debajo de la catedral Sí. está el gran En el Zócalo, ¿no? templo, en el Zócalo. Entonces al costado es lo que sigue del templo. Como no pueden tirar la catedral, se han ido al costado y han descubierto todo. Primero lo descubrieron, yo me acuerdo cuando llegué a México, simplemente estaban limpiando y ahora es todo un museo, es una de los recorridos Y la gente viaja que se a ese lugar hace por ese motivo. en el Y Zócalo. deja ese lugar. Lima tenemos más que eso. Cantidad. Podría ser Pero una nos buena vamos entrada. a México. Nos vamos a México. Nos vamos a México, ¿no? Así O nos es. vamos a Chile, a las Islas de Pascua o a cualquier lado. Y mira, La cultura del turismo es muy exacto, fuerte, Y sabes que muy es un fuerte. tema, por ejemplo, que a veces comento con las personas que me acompañan, vamos y miramos con pena cosa el abandono, ¿no? Y yo a ellos les hago militar, les digo, en este mismo momento una persona en París está viendo fotos de Perú y dirá, ¿cómo quisiera ir a Perú a conocer esto, no? Así como uno ve fotos de París y quiere ir a Torre Eiffel, ¿no? Claro. Quiero viajar. Claro. Igual, y cuando esa persona venga aquí, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar un patrimonio destruido y va a decir, este es mi país, estaría... Pero bueno, entonces hay que cambiar de Y chip. lo dicen, ¿eh? La Sí. gente que viene lo dice. Pero ¿por qué esto está así? Por ejemplo, en las huacas, algunas que están en Magdalena, qué bueno. Porque te venden una fotografía que no es retocada y todo. Yo me sorprendí muchísimo hace unos años, a 2 años, 3 años, llegaron al Perú a conocer Machu Picchu 3 coreanos, 3 jóvenes coreanos. Tú vieras la emoción, porque ellos solo lo habían visto por fotos, lo habían visto por la televisión, y el sueño de ellos era, si un día salían de Corea para visitar otro sitio, lo primero que tenían que era venir a Perú y a Machu Picchu.
Tú vieras cómo lloraban estos 3 jóvenes y hacían transmisión en directo para su familia en Corea para que vieran, y ellos contaban llorando la emoción de haber conocido. Claro, de haber Y conocido. nosotros vamos y no le tomamos importancia, orinas al costado Qué horror. de la piedra de los ángulos, y la pintas y la rompes, y vas al Cusco porque dicen que en el Cusco hay muchas fiestas, pero no vas al Cusco porque en el Cusco hay mucha historia. Así es. Falta de O el educación Ayacucho, las más de desde- Ayacucho la ven ahora Ayacucho. como las juergas. Cuando en Claro. Ayacucho hay iglesias que son únicas en el mundo con la cantidad y el arte que tienen dentro. Bueno, en todo el país hay muchísima cultura, hay muchísima ruina. Lo que sucede que no las han prevalecido, no las hacen más bonitas, no las limpian, no se hace la cultura del turismo. Y la cultura del turismo deja muchísimo dinero, no solamente para el gobierno, sino también Así para es. el pueblo que vive Mejora la alrededor. calidad de vida de las Así personas, es. aumenta Les da la trabajo. autoestima también, Claro. Les le da trabajo. valores, Así trabajo, es. o sea, Una de las cosas que hacen, perdón que nuevamente diga México, pero viví 23 años allá, entonces muchas cosas de admirar, así como otras terribles, pero una de las cosas que hacía era darle, como acá dicen, patrimonio turístico y todo, hacían que cada pueblito como que compitiera y pusiera lindo su pueblo, las rejas, todo, para que les den un patrimonio desde el Estado, les den un dinero para seguir mejorando. Pueblitos, estoy hablando de pueblitos chiquitos. el Estado Entonces, desintervenía en eso. Exacto, el Estado y los motivaba, ¿no? Qué pena pero son ideas que ojalá que Y de la pudieran educación, cumplir. sencillamente Así ese es. discurso que yo vengo hace tiempo compartiendo con mucha gente, en los colegios, solamente la educación va a salvar al patrimonio. Y tú eres como el salmón, estás nadando contra la corriente. Pero alguien tiene que hacerlo. ¿No? Saludos de Gigi Carcelén Navares, te manda felicitaciones. Sí, ya hablamos de la Quinta Jeri, ya nos comentó Gigi. Elba Pereira también manda muchos saludos. Y bueno, gente conectada, gracias por estar pendientes. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tema del Bicentenario tiene mucho para hablar. El tema turístico en nuestro país todavía hay que irlo desmenuzando poco a poco. Estamos perdiendo comidas con esto de las fusiones, estamos perdiendo terreno con las huacas. Acá a la espalda tenemos una huaca y el Estado cree que con ponerle unas rejas adelante Ya está. basta, ¿no? Pero hay que ponerlas en valor también. es. Creo que eso es muy importante. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos conocer la historia de nuestro país? Bueno, la actividad que yo realizo ya hace años la difundo desde una página en internet, en Facebook, llamada Lima la Única. También publico en un blog artículos de investigación. Tengo una página de paseos, porque me gusta caminar por Lima acompañado de mucha gente y mostrarles estos secretos limeños. Se llama Paseos Históricos por Lima. Y por supuesto aquí en Onda Digital, con la música criolla en el programa Criollísimos, de lunes a viernes al mediodía. Completísimo, realmente. Súper completo. Sí, Y David. tenemos que comprometerlo para que venga a hablarnos sobre esos paseos que me han dicho que das paseos por el cementerio. Por el cementerio Vamos a ver un en día las especial de noches, eso. en las noches. Y hoy día tenemos el especial de Alicia Maguiña en Criollísimo. Sí, hoy día va a haber un especial sobre la trayectoria de ella, la maestra. Sin duda hay que celebrarlo. Yo creo que un día tienes que venir para sentarnos acá y hablar un poco de las cantantes criollas, mujeres, Eloísa Actuales Angulo, después estaba la reina de la canción criolla, la señora Jesús Jesús Vázquez, Vázquez. que era Sí, pequeñita y tenía un vozarrón, ¿no? Solita Mejaraneo, Granados, Sí, entonces Granados. gente, mujeres que le dieron valor a nuestra música y que hoy en el extranjero la siguen escuchando, a diferencia de nosotros. En Ecuador, la música criolla es la música popular, así como acá es la cumbia, la música popular. Claro. En Ecuador todavía escuchan, graban discos hasta ahora. Oye, pero qué Increíble. triste suena decir cuando en el extranjero. Claro. Y una vez me decía, pero tú mucho hablas del extranjero, porque acá en el Perú hablarle a algunas personas de música criolla o hablarle de historia, simplemente le da lo mismo, ¿no? Sí, Pero en el extranjero revaloran mucho nuestra cultura, lo que no hacemos nosotros. Estamos en línea. Muchas gracias, David. Gracias, Gracias, David. gracias. Estamos en línea.